Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno sea sobre ti hoy, mañana y siempre. Soy tu hermano pastor Pedro Julio Félix, quien te ama, quien te quiere, quien está orando por ti. Yo sé que tú también lo estás haciendo por mí. Este fue el día que hizo el Señor. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu casa, de donde siempre hemos dicho que solamente brotan tres cosas, y ya tú la conoces: vida, vida, vida. Y la vida de Dios va a fluir desde esta cabina en este día, en el nombre de Jesús. Yo sé que una palabra va a impactar tu vida, una palabra va a impactar tu corazón, tu espíritu. Gloria al Señor, y yo sé que esa palabra va a ser de gran bendición para ti, porque yo sé que el Espíritu de Dios está muy pendiente de ti y la voluntad perfecta de Dios es bendecirte. Estamos aquí para traer bendición. Gloria al Señor. Hoy no estoy solo. Gloria al Señor. Me acompaña un hombre de Dios, un hombre que porta una trayectoria que a través de los tiempos, gloria al Señor, ha sido un hombre como la palmera, que han venido vientos, pero él se ha permanecido firme. Gloria al Señor, porque el único objetivo de este hombre de Dios es bendecir las almas, que las almas vengan a los pies de Cristo. Gloria al Señor. Y es el hombre que me acompaña en este día. Alabado sea el Señor. Él trae una palabra fresca, una palabra de bendición. Este hombre no había pasado por aquí por excelencia. Lo que estamos diciendo es, gloria al Señor, que hay algo nuevo para ti hoy. Y las cosas nuevas son demasiado importantes. Alabado sea el Señor. Y es necesario que tú te sientes. Si está parado, si está parada, siéntate, bébete un poquito de agua. Gloria al Señor. Desconéctate de cualquier cosa que te pueda distraer para que puedas escuchar el mensaje que este hombre trae para ti en este día. Alabado sea el Señor. Vamos a dejarlo a él, que él mismo esté dando su nombre, de dónde viene, su procedencia, para que tú entiendas y escuche. Gloria al nombre del Señor. Nuestro hermano ministro del Señor. Dios le bendiga, hermano. Amén. Líder. Primeramente, quiero expresar mi gratitud. Gracias. Por haberme invitado a este lugar, a esta plataforma. Gloria al Señor. Mi nombre es Pedro Hernández, simplemente Pedro, soy el hermano Pedro. Me congrego en la iglesia El Altar del Mesías, mi pastor José Miguel Tejeda Medina. Allí estamos sirviendo al Señor conforme a su voluntad. Bueno, viendo que el Señor me ha dado el privilegio, la gran bendición de venir a un medio como este que es visto por miles y miles de personas, sí. Pues ¿por qué no aprovechar el tiempo, verdad? Sí. Dando una palabra sí. De vida, sí. Porque hoy más que nunca, no solamente el pueblo de Dios, pero ese mundo que va camino a la perdición eterna, porque sí. Está bajo juicio, sí. No porque Dios lo quiera así, sino porque ellos han elegido el camino del juicio. Amén. Porque el que no se quiere arrepentir está desechando la gracia, está despreciando este amor de Dios que se mostró a través de Jesucristo. Pues, en vista de eso, de la necesidad que hay espiritual, hoy hemos venido a hablar, bendito es el Señor, bajo el tema, salvos por la locura de la predicación. Gloria a Dios. Salvos por la locura de la predicación. Santo, gloria al Señor. Pues ya tú escuchaste el nombre de este hombre, su procedencia, de dónde viene. Gloria al nombre del Señor. Santo. Y yo espero que tú seas bendecido, tú seas bendecida con esta palabra que trae este hombre del Señor, salvo por la predicación. Gloria al Señor. Hermano Pedro, este escenario es suyo. Gloria a Dios. Este escenario es suyo. Lo único que uno puede llevárselo de aquí, porque para cuando te vuelva. Gloria, aleluya. Alabado sea el Señor. Sí. Primeramente, vamos a ponernos en la mano de Dios unos segundos. Sí. Señor, esta hora te damos honra, gloria, alabanza. A Dios. Te damos la gracia por esta salvación tan grande, Señor. Te damos la gracia, Señor, porque nos sacaste de ese mundo de oscuridad y nos trajiste a tu luz admirable para que publiquemos, para que anunciemos, para que prediquemos las virtudes, aleluya, tus virtudes. Señor, gracias, Señor. Si a esta hora, Señor, hay algo que contrasta con tu santidad en nosotros, pues a esta hora exponemos nuestro corazón en tu presencia. Santo. Y clamamos y apelamos a tu misericordia. Perdónanos, sí. Señor, si hemos pecado contra ti de alguna manera, aún si hemos pecado de manera que nos oculta, porque como dice tu palabra, ¿quién conocerá sus propios errores? Mas líbranos de aquellos que no son ocultos. Sí. Señor, tú sabes las limitaciones que tengo como ser humano.
Ayúdame, Padre Santo, fortaléceme en aquellas áreas de mi vida donde yo soy débil, porque tú conoces mi vida, tú conoces mis pensamientos y tú conoces mi corazón. Por eso me encomiendo a ti a esta hora, para que seas tú fluyendo a través de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Santo es. Aleluya. Primera epístola de Pablo a los Corintios. La Biblia dice, primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 en adelante, la santa palabra de Dios dice en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre y en la dirección de su Santo Espíritu, Amén. dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Oiga bien, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas, para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Reitero, el tema que vamos a tratar en este día, para la gloria de Dios, salvo por la locura de la predicación. Wow, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Tremendo tema. Santo. Salvo por la locura de la predicación. Primeramente, es bueno entender que cuando se habla del Evangelio, se está hablando de buenas noticias. Santo. De buenas noticias. Y en este caso, buena noticia para que el hombre pecador tome conciencia de que a pesar de su estado espiritual, que es paupérrimo, porque no tiene ningún tipo de virtud, no tiene ningún tipo de moral, no tiene ningún tipo de cosa que realmente lo haga digno de salvación, para que el hombre estando en ese estado natural, Gloria a Dios. que no le permite discernir el camino de Dios, pero sobre todo el camino que lleva, porque estamos rodeados de gente, estamos en medio de un mundo rodeado de gente, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, Isaías 5:20. Santo. Y eso significa que el mundo tiene su conciencia en un estado de alucinación. Es decir, están viendo como bueno lo que realmente es malo, y lo que es malo lo están viendo como bueno. como bueno. Están haciendo de la luz tiniebla y de la tiniebla luz. Entonces, para el hombre que está en ese estado, Santo. en su estado natural, porque no ha sido regenerado, y no ha sido regenerado porque no ha nacido de nuevo. Sí. No ha sido regenerado porque todavía está en la carne. Es un hombre carnal, es un hombre que está muerto por causa de sus delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios capítulo 2. Y en esta condición, Dios, por su misericordia, viendo la incompetencia, la incapacidad, la impotencia del hombre para orar su salvación, ahora le manda Gloria. una noticia. Una noticia. Le manda una noticia, y muy buena noticia. Gloria a Dios. En la antigüedad, los reyes, los príncipes, tenían unos funcionarios, los cuales le llamaban heraldos. Sí. El heraldo era una especie de funcionario que tenía la misión, como la tienen hoy, por poner un ejemplo, los relacionadores públicos. Sí, sí, sí. El heraldo salía con el decreto de rey, se paraba en las plazas, iba a la ciudad de los pueblos, convocaba al pueblo y le decía lo que había. Wow. Decía, el rey ha decretado tal cosa. Y había que hacerlo. Y Pablo se identifica como heraldo. Sí. Y nosotros somos heraldos. Sí. ¿Por qué? Porque Gloria. somos enviados de Dios a darle las buenas nuevas a este mundo pecador. Una pregunta, hermano Pedro. ¿Usted cree que la persona que fue llamada a dar este mensaje, pero no lo está haciendo conforme a la voluntad de Dios, usted cree que no puede ser llamado heraldo? Fíjese una cosa, hermano. Gloria a Dios. Hay algo que caracteriza al hombre que ha sido verdaderamente llamado por Dios. Y es que siempre habla conforme a la palabra. Wow. Gloria a Dios. El apóstol Pedro dice, en la primera epístola, capítulo 4, versículo 11, el que hable conforme a la palabra de Dios. El que ministre conforme al poder que Dios da.
para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, la honra. Aleluya. Sí. Entonces, hoy en día, Wow. se está predicando muchas cosas. Dios mío. Y cuando usted analiza, mi hermano Pedro, mi tocayo, Sí, gracias. cuando usted analiza los mensajes, especialmente de esta generación que va surgiendo, que le doy la gloria a Dios, la mayoría hablan de todo y están desechando ciertas cosas que son los principios y los fundamentos que deben de estar, o sea, que deben de tomarse en cuenta en todo mensaje. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice, y esto es lo que yo recibí, lo que les enseño, que Cristo murió conforme a la Escritura, que fue sepultado, que fue enterrado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Por ahí empieza el fundamento. Pedro, le voy a decir algo. Nosotros hablamos y yo me siento honrado en haberle conocido a usted. Igualmente. Desde el día que lo conocí, para mí, usted ha ocupado un gran espacio en mi corazón. Amén, gloria a Dios. Y de verdad he sido bendecido luego de haberle conocido a usted. Y una de las cosas por las cuales yo le invité a esta plataforma es porque yo he conocido y he escuchado su mensaje. Y yo sabía cuál era el mensaje que usted podía traer hoy. No específicamente ese de 1 Corintios, pero sabía el mensaje que usted podía traer hoy. Y yo dije, Pedro es una persona muy importante y específica. Gloria a Dios. Porque yo creo que usted es uno de los 7,000. Sí, usted es uno de los 7,000. Sí, usted es uno de los 7,000. Usted es uno de los 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal, porque hay muchos tipos de Baal. El usted no quiere ser heraldo, porque el heraldo coge lucha, coge cajeta, porque el heraldo tiene que estar dispuesto a que lo maten por dar el mensaje del rey. Entonces, yo lo traje a usted porque yo sé que en el corazón y en la mente de la gente está que venga a escuchar a alguien con un mensaje de este tiempo. Entonces, por eso está usted aquí y yo estoy seguro de que esa amada audiencia que está escuchando ahí, yo sé que se va a edificar mucho con esta palabra que usted trae aquí, porque usted está hablando algo de mucha profundidad. Sí, la locura de la predicación. Salvo por la locura de la predicación. Wow. Ahora bien, ¿por qué el apóstol Pablo define en este mismo capítulo 1 el evangelio como la palabra de la cruz? Santo. La palabra de la cruz, que es locura, porque la palabra de la cruz es locura. Santo. Para lo que se pierde. Wow. La palabra de la cruz significa la palabra del sacrificio. Cruz significa sacrificio. La cruz significa oprobio, ofensa. Wow. La cruz significa humillación. Pero en el otro contexto, la cruz significa vida y esperanza. Vida y esperanza. Aleluya. O sea que vale la pena. ¿Por qué? Porque para que se consumara el plan de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo, sí, el cual no empezó a manifestar desde Génesis 3:15, cuando dijo que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a herir al diablo, sí, en la cabeza, y este iba a ser herido en el calcañar. Eso no está hablando del protoevangelio, o sea, de lo que iba a suceder en el futuro. Santo. Está hablando de Jesús, que iba a ser herido, sí, porque acuérdense que a Jesús lo traspasaron con los clavos, sí, el calcañar y todo. Bendito es el Señor. Pero recuerde que 700 y pico de años usó el profeta Isaías. Sí. En Isaías 53, el Señor nos muestra todo el proceso de la pasión de Cristo. Nos muestra el sufrimiento de su escogido, de su siervo, el siervo sufriente. Toda la humillación, los vituperios, los golpes que le dieron, la deshonra, lo descuartizaron prácticamente, sí, lo laceraron. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Lo tuvimos por desechado, por cárcel, le dimos la espalda, cada cual se descarrió, cogió el camino que le plació. Estoy parafraseando. Santo, gloria a Dios. Aunque nunca pecó, ni nunca mintió, dice la palabra en Isaías 53, Dios lo sujetó a padecimiento. Sí. Y ese padecimiento se manifestó en la cruz. Wow. Sin esa cruz, Santo Dios, no podía haber muerte.
Dios. Porque Cristo pudo haber muerto ahogado de cualquier otra manera. Pero Dios estableció que tenía que ser por una cruz. Sí. En una cruz, porque la cruz era la muerte más perversa, más vergonzosa, más denigrante. Wow, gloria Porque a Dios. recuérdese que cuando los romanos colgaban a una gente en un madero, en una cruz, eso era porque era terrible. Sí. Tenía en zozobra la gente, era un homicida, era terrible. Sí. Y a Cristo lo colgaron entre dos ladrones. Como que Gloria. dice, tú eres el rey de los ladrones, de los delincuentes. Pero ¿qué pasa? Ahorita hablé del fundamento, 1 Corintios 15, Sí. muerte, sepultura y resurrección. Pero la cruz es un fundamento. La cruz es un elemento que está desechando, que está siendo desechada por muchos que se hacen llamar evangelistas y aún por muchos pastores. Santo, gloria a Dios. Usted me hizo una pregunta ahorita y me dijo, ¿usted cree que una persona que no venga de Dios puede llamarse, heraldo? O sea, una persona que predique un verdadero heraldo, puede haber, así como hay falsos cristianos, así hay falsos heraldos. Santo. Porque déjeme decirle que el apóstol Pablo siempre dio a entender, con sus palabras, siempre dio a entender, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino al Cristo crucificado. Santo. Está hablando de la cruz. Jesús hizo mucho énfasis en la cruz. Inclusive Jesús, rodeado de mucha gente, en una le dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Por qué? Es que el evangelio es un camino de cruz para los verdaderos creyentes. Porque hoy en día hay una corriente que no voy a decir, hermano Pedro, de manera sincera, no voy a decir que es que está mal. Es la actitud que ellos exhiben cuando dicen esta cosa. A veces tú le preguntas a una persona, ¿cómo tú estás? Y hacen esto. Yo estoy bienvenido, bendecido y prosperado. O sea, ¿sabes cómo es? O sea, sale ese orgullo. Sí. Óyeme, la palabra orgullo no debe estar en el léxico cristiano. Wow. Porque el orgullo es soberbia. Santo. Es una pretensión de grandeza, de cosas que realmente no somos. Porque si entendiéramos que ante Cristo lo que somos es ostraca, es decir, fragmentos de vasija arqueológica. Somos vasija quebrada, pero que Dios por su misericordia ha puesto un tesoro en nosotros. Sí, wow, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano Pedro Julio? Que el desechar la cruz se ha hecho algo muy común. Muy común. Muy común. En la vida de los cristianos. Wow. Sin cruz no hay salvación. Dios mío. Porque el que viene al Evangelio, hermano Pedro, tiene que entender primero lo que dijo Jesús. Y el que persevera hasta el fin será salvo. Pero hoy en día están apostatando. Se están apartando de esos principios en los cuales creyeron al principio. Porque la apostasía es apartarse de algo en lo que se creyó. Sí. Originalmente. Sí. Pero se están apartando. Óigame bien. Hermano Pedro, Sí. ¿qué factores están incidiendo en que por lo menos ya en el tiempo que nosotros estamos viviendo, que son tiempos de ir haciendo arreglo? Son tiempos de ir haciendo arreglo. Sí. Estamos en la recta final. Estamos en la recta final. ¿Qué es lo que está incidiendo en que se está hablando como, se está como obviando el mensaje de la cruz? O sea, no está siendo no está abundando ese tipo de mensaje. Bueno, ¿Cuáles son los factores que están incidiendo ahí? Porque hay algo que está obstaculizando que ese mensaje corra. Entonces tiene que haber algunos factores que están incidiendo ahí. gloria a Dios. Entonces, ¿qué tipo de factor usted ha podido identificar que está como trancándole el paso a que ese mensaje le llegue a la gente? Mire, Wow. el apóstol Pablo, porque estoy concentrado en el apóstol Pablo. Sí. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, define el evangelio como poder de Dios para salvación al que cree. Poder de Dios. Cuando se habla de poder, se está hablando de una fuerza, ¿verdad? Una fuerza capaz de contrarrestar o de quebrantar otra fuerza que la oposición. Dios mío. ¿Me entiendes? El evangelio es violento. Es violento en el sentido espiritual, porque acuérdense que Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, Sí. sino contra los demonios, o sea, contra, ¿verdad?, la hueste de maldad, los principados, o sea, contra los demonios, contra el diablo. Seres espirituales que tienen un poder limitado por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Se está hablando de un poder. Pero cuando usted predica
una palabra adulterada, una palabra que no se fundamenta, porque por eso ahorita mencioné el pasaje de 1 de Pedro 4:11, Sí. que el que hable conforme a la palabra de Dios, Sí, porque hoy en día se ha metido, óyeme bien, se ha metido brujería, santería, gnosticismo, cienciología, ¿me entiendes? El humanismo que desecha a Dios y se concentra en las características y en las cualidades y en las capacidades del hombre. ¿Me entiendes? Santo, gloria a Dios. Entonces, a través de su humanismo, nos han metido a nosotros la falsa fe del positivismo que desecha a Dios. El positivismo no es una fe genuina. Dios mío. Porque no se centra en Dios. El positivismo te dice, Pedro, tú puedes. Pedro, tú eres inteligente. Pedro, tú lo otro. Lánzate y verás que vas a progresar. Pero la fe te dice a ti, agárrate de Dios. La fe te permite conocer el problema, tu limitación primeramente, para que conociendo tu limitación, tú te sientas inducido a buscar de Dios, a reconocer que tú sin Cristo nada puedes hacer. Entonces, cuando tú tienes una verdadera fe, cuando tú hables, siendo dirigido por el Espíritu Santo, tu palabra va a impactar. No necesariamente tú tienes que ver en una predicación la gente que se pare y se entregue. Okay. No, no es que yo no creo en eso. Sí, sí. Pero yo le estaba diciendo a un joven ahí afuera que el que va a ser salvo no hay que hacerle mucha moriqueta ni pantomima, ni hay que jalarlo por un brazo. El que va a ser salvo se para y confiesa su pecado. Oye bien, confiesa su pecado y cuando terminan de orar por él le dice, pastor, ¿cuándo el bautismo? Espérate, mi hijo, vamos a doctrinarte. Pues está bien, cuente conmigo. Así es. Así. Entonces, ¿qué pasa? Sí, hoy en día, día, uno de los factores que está incidiendo en que la gente no venga a Cristo de manera genuina, porque hay muchos que sí, es que están diluyendo el evangelio de tal manera que lo están azucarando. Si usted se va al capítulo 23 del profeta Jeremías, el Señor dice, no es mi palabra como fuego y como un martillo que quebranta la piedra. Ahí está hablando del poder de la palabra. Oiga bien, que quebranta. Pero más adelante, por los versículos 30 por ahí, Dios manifiesta que Él está en contra de aquellos profetas que endulzan su lengua. Yo le llamo profetas de lengua dulce. Que dicen, Dios me dijo, que le roban sueños y le dicen al pueblo, nada más le hablan lo que el pueblo quiere oír. Y no lo están edificando y el pueblo cada día se enreda más. O sea, ese es uno de los factores que está diluyendo el evangelio. Están endulzando el evangelio. Ahora, hay que ser consciente. Eso es lo que la Biblia llama de palabra persuasiva. Claro. De humana sabiduría. De humana sabiduría, que es diabólica, que tiene una intención perversa. Porque si nos vamos más profundo, ¿sabe qué pasa? Que toda esa cosa obedece, tiene su génesis en un corazón que está inclinado a la avaricia. A un corazón en una persona que lo que quiere es llamar la atención, que lo que quiere es buscar fama, reconocimiento. El civismo. Y la Biblia nos manda a nosotros a no tener mayor concepto de sí del que debemos de tener. Segunda de Corintios 10:17 dice, si alguno se gloría en el Señor. Y dice en el versículo siguiente, dice, porque Dios no alaba al que se alaba a sí mismo, sino al que le alaba. Y hay muchos hombres, como dice el proverbio, que proclaman su propia bondad. Pero hombres de verdad, heraldos de verdad, predicadores de verdad, ¿quién lo hallará en estos tiempos? Dios del cielo. ¿Por qué? Porque no le importa la salvación de las almas. Lo que le importa es tener una iglesia numerosa. Una iglesia numerosa. Entonces, en esa iglesia numerosa, por lo regular, o sea, porque no es que yo esté en contra de las mega iglesias, no, yo estoy en contra de lo que se predica allí, de lo que se enseña allí. Santo. De la adulteración que hay con la palabra, de la ceguera espiritual que hay en ese pueblo, que son estimulados a través de ese falso evangelio de la prosperidad. Sí. Muchos usan aquel pasaje de Juan donde decía, yo quiero que ustedes sean prosperados en todas las cosas. Y dice, no, es un sentir, un deseo que tiene Juan de que los demás no prosperen. No es que usted va a ser rico porque viene el evangelio. Jesús dijo, los pobres siempre estarán a nuestro alrededor. Entonces, hoy en día, le quieren dejar dicho, estoy hablando de esa gente que predican ese evangelio por progreso. De acuerdo a lo que tú estás diciendo, Pedro, disculpa que te interrumpa, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, la Biblia dice que hay del que le quita y le pone a la Biblia.
Hay muchas formas. Es una advertencia y fuerte. Hay muchas formas de ponerle a la Biblia. Claro que sí. Y recuérdate que, bueno, tú haces mucho énfasis en Pablo. El mismo Pablo habla, y yo creo, porque cuando tú te reversas la Biblia, ya tú estás enseñando otra cosa. Tú estás enseñando una doctrina, es una doctrina. Entonces Pablo habla de las doctrinas de demonios. O sea, tú estás diciendo que de acuerdo a cómo se está tergiversando la palabra de Dios y a cómo se está arropando el evangelio original de Cristo, tú estás diciendo que a nosotros nos están vendiendo gato por liebre. Gato por liebre. Gato por liebre. Porque el gato es una cosa y la liebre, ellos aparecen, pero son diferentes. Sí. Mira, wow, gloria. Otro de los factores que inciden es el deseo de lucrarse. Porque una cosa es el fin de lucro, sí. O sea, el deseo de conseguir prebenda, de lucrarse, de conseguir ganancias. Por eso usted ve que hay gente que están vendiendo el evangelio, que hay que decirle, ¿cuánto te cobra por venir a predicar en la iglesia? Dios mío. ¿Cuánto te cobra? A mí me tiraron ese gancho. Yo dije, yo no cobro, yo predico por amor. ¿Le tiran esa? A mí me han tirado esa. Yo no, yo predico por amor. A veces me van a dar ofrenda y algo así, me mando y me caen atrás. Y la cojo, pero no es tu intención. No es mi intención. No, claro. Pero ¿qué sucede? Ese fin de lucro, pero también ese afán por tener, como dijo ahorita, reconocimiento. Mire, yo observo mucho, yo no oigo muchos predicadores, pero como siempre estoy en el medio, pues veo y observo. Veo en esta generación que ellos quieren impactar al mundo usando muchas veces un lenguaje muy técnico. Sí. Mucho técnico. Hoy ustedes ven que hay predicadores que creen que están en un call center. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Óyeme, a mí eso me pone a pensar, honestamente hablando. Hay otros que piensan, que dicen, dile al que está a tu lado, desde que empieza el sermón hasta el final, dile que está a tu lado. Mano, aquí no somos muchachos. Entonces a veces te dicen, agarra al que está a tu lado, míralo a los ojos. Entonces, jálale la mano. Sí, jálale la mano. Entonces, tú crees como que tú estás enamorando a una mujer y perdonando la expresión. ¿Me entiendes? Y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Mire, varón, yo le voy a decir la verdad. Yo soy de la guardia vieja. Y yo soy de los que recomiendo que tenemos que volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua es volver a la escritura. ¿Por qué? Porque estamos dejando la palabra de Dios por seguir tradiciones de hombres, pero también por seguir a esos predicadores que por tradición han enseñado un evangelio falso. Porque así como los apóstoles son el fundamento del evangelio, así hay muchos que son el fundamento del evangelio falso, que son los falsos. Sí, porque mira qué pasa. Una cosa es, y yo siempre he hablado de esto, una cosa es que estamos viviendo en tiempo moderno, pero la Biblia no es moderna. La Biblia sobrepasa. Estamos viviendo en otro tiempo, pero la Biblia es para todos los tiempos. Entonces la Biblia tiene un origen. Trasciende los tiempos. Trasciende los tiempos. Entonces cuando tú sales de ahí, ¿me entiendes? No, porque somos dominicanos y la expresión, no es cuestión de lenguaje ni expresión. Es cuestión de que vuestra palabra tiene que ser sazonada con sal. Y es como tú siempre has dicho, tiene que ser conforme a la verdad. Conforme a la verdad. Porque la verdad es la que sana. Entonces, ya hemos dicho que de los elementos que están afectando, ¿verdad? El evangelio, tenemos el deseo de lucrarse, de ser reconocido, la fama, ¿entiendes? De atraer a la gente, hacer de ellos discípulos, pero no son discípulos, son borregos. Borregos que lo llevan, o sea, que lo arrastran de tal manera que lo llevan hasta idolatrar a aquel que lo pastorea. Wow. Y ellos nunca van a contradecir a aquel que lo pastorea, aunque esté usando un falso evangelio, porque realmente lo que ellos buscan no es a Cristo. Ellos lo que están buscando es la prosperidad, porque eso es lo que le predican. Le dicen que si tú le refieres a Dios, Dios está obligado a llevarte a grandes escenarios y a bendecirte, a sanarte. Entonces, cuando te oran por sanidad, si tú no eres sano, dicen que tú no tenías fe. Tú tenías fe porque por eso tú permitiste. Porque Jesús sanó mucha gente que no tenía fe. ¿Se acuerda el padre de aquel hijo endemoniado? Sí. Ayúdame en mi incredulidad. Sí. Porque primeramente el Señor lo que demanda es de la humildad, de la humillación.
Hubo una persona una vez que tenía un negocio en una esquina, allá en Boca Chica. Y yo pasé un día y dije, pero la hermana cerró el negocio, lo quitó. Cuando me di cuenta era que ella, de un colmadito, puso una tiendecita. Pasó un tiempo, cuando la tiendecita la cierra también. Termina con una fritura. Digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Y alguien le preguntó, hermana, ¿qué pasa? Que usted cerró el colmadito, cerró la tiendecita y ahora tiene una fritura. Dice ella, no, lo que pasa es que he comprobado las tres cosas y estoy buscando a ver la que más deja. La que más deja, porque hay negocios que no dejan. Yo creo, hermano Pedro, tú hablaste de algo muy fuerte que lamentablemente está escaseando. Tú hablaste de el evangelio de la locura de la predicación y el evangelio de la cruz. Entonces, ¿no será que el evangelio de la cruz está vendiendo poco? Mira, la Biblia en ninguna parte dice que el mundo entero va a ser salvo. Sin embargo, hay una doctrina universalista que me atrevo a decir que la iglesia tradicional la promueve, porque ellos dicen que todos son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios. Que Dios es un caballero, que todos van a ser salvos, porque si dicen que todos son hijos de Dios, entonces eso quiere decir que todos vamos a ser salvos. Cuando la Biblia dice lo contrario. Porque en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 11 y 12 dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, de manera que como Jesús como judío vino a traer primeramente el mensaje de la salvación a su pueblo, pero su pueblo rechazó el mensaje y lo rechazó a él, porque rechazar el verdadero Evangelio es rechazar a Dios. Y dice, pero aquellos que le recibieron y creen en su nombre, Dios le ha dado derecho, potestad de ser hijo de Dios. De manera que para ser adoptado de manera especial, para poder tener la herencia en el cielo, es decir, entrar al cielo, ahora tenemos que ser adoptados por medio de Jesucristo. No basta con decir yo creo en Dios. No es lo mismo decir yo creo en Dios que yo le creo a Dios. No es lo mismo. Se parecen, pero no. Porque yo creo en Dios es una expresión que nace en el contexto de que usted sabe que Dios existe. Pero cuando usted dice yo le creo a Dios es porque usted conoce el carácter de Dios, es porque usted conoce su palabra, en la cual se nos revela su santa, perfecta y buena voluntad. Pedro, yo voy a orar por ti para que Dios te dé algo. Aparte de que el Espíritu de Dios te cubre a ti siempre, yo le voy a orar a Dios para que Dios te dé algo que tú necesitas para este tiempo. Sí, yo le voy a orar a Dios para que Dios, cada vez que tú vayas a salir a predicar, te mande 4 ángeles de lo más poderosos que él tenga en el cielo. Gloria a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque el llamado tuyo con este evangelio que Dios te ha llamado a predicar en este tiempo, me lleva a mí a tener que hacer esa oración y hacerte esta pregunta que te voy a hacer ahora. Amén. ¿Cómo tú has podido permanecer con tantas oposiciones que hay en contra de ese evangelio original? Y las oposiciones, aparte del diablo y su demonio, el Señor los reprenda, mayormente abundan a veces entre nosotros mismos los creyentes. ¿Cómo tú has podido mantenerte predicando ese evangelio? ¿No has tenido tú mucho encontronazo en la calle? Sí, gente que evidentemente se ha levantado contra mí en la calle. No muy aceptado ese evangelio que tú le predicas. Mira, yo te voy a decir algo. Quien te habla, cuando empecé a predicar desde mi casa, que todavía doy los mensajes los miércoles, a mí me llegaron a tirar botellas, a mí me maldecían los ¿Botellazo? Sí, me tiraban botellas a la casa. Me pusieron una pancarta diciéndome que yo era un corrupto, haciendo cosas para denigrarme. No conforme con eso, 4 veces me mandaron la policía. ¿A ti? Sí, para que no predique. Y yo le decía a los policías, bueno, si ustedes me meten preso, le predico a los presos allá adentro. Entonces los policías se iban predicados y me decían... ¿Los botellazos no te detuvieron? No, porque lo tiraban y caían afuera. Como 1 o 2 veces pasó eso. ¿Qué pasa? Que los policías admitieron que ustedes quieren hacer daño. Entonces me decía, baja la bocinita, porque yo soy prudente, yo decía, pero vamos a buscar el aparato que mide los decibeles. Yo estoy predicando de 5 a 6 de la tarde, yo no estoy violando la ley. Digo yo, cuando hay música, a tal hora nadie dice nada, pero es la palabra.
el Señor solamente me decía, sigue hablando, sigue hablando. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Endemoniados en la calle se han levantado gente que han querido, pero yo no hago show. Yo digo, espíritu inmundo, suéltalo en nombre de Jesús. O no le hago caso porque a veces vienen que gente tiene que saludarte. Sí. Pero, güey, para que tú pierdas el hilo. Si un tipo fue a apuñalearme a mi casa y me dijo, tú no vas a predicar más. Yo no sé por qué. ¿A tu misma casa? Sí. Armado con un cuchillo. Tuviste la marquesina. Sí. Pero él no permitió, Dios no permitió que se me acercara de ahí a ahí. Entonces, cuando él me está amenazando, ven, vamos a pelear. Porque el enemigo me está tentando por una parte débil mía. Wow. Porque yo en el mundo, yo no, tú me decías, vamos a pelear, y una vez entraba, ¿no? Tú no barajabas pleito. No. Entonces, la primera voz que yo oí fue una voz de la tiniebla. En ese momento. Cuando él saca el cuchillo así, me dice, ven. Esa voz de la tiniebla me decía, tú aprendiste a defenderte. Dale una patada y explótale el hígado. Wow. Y yo decía en mi corazón, yo tengo que amarlo. Yo tengo que amarlo. Wow, gloria a Dios. Y a los 15 días lo vi, lo abracé. Él no estaba bajo el efecto de la droga. Lo abracé, le dije, yo te amo. Y él nada más hacía así, porque la vergüenza. Sí. Después, 15 días después lo vi, le dije, tú tienes problemas con el Señor. Tú tienes problemas. Y como un año y pico después le dieron una pela de machete que tuvieron que operarlo a sangre fría. Y ahí anda vivo vendiendo su droga. Pero me dice, varón. Dios le dio una oportunidad, un machetazo aquí para volarle la cabeza, ya tú sabes. Esos pleitos de traficantes con vendedores. El caso es que he tenido mucha oposición, hermano. En el metro, una mujer se me levantó muy sutil. Predicando en el metro. No, peleando, no, sí, predicando en el metro. Sí. Ella me reclamaba que porque yo le hablo a la gente del pecado. Pero es lo que yo siempre he dicho y retengo. Si usted predicando no le habla del pecado a la gente, de que tiene que arrepentirse, entonces ¿cómo las personas van a tener conciencia de su verdadero estado espiritual ante Dios? Es que el evangelio lo han llevado a un extremo, de tanta azúcar que le han echado, lo han llevado a un extremo que la gente lo que quiere ya es que le digan, Dios tiene un bonito propósito contigo, Cristo te ama, pero la gente tiene que saber la otra parte de la verdad, la otra cara de la moneda. Cristo te ama, pero el rechazo a ese amor se traduce, ¿saben qué? En juicio. Porque el amor de Dios, hermano Julio, no compromete su justicia. Porque el amor de Dios no exime de culpa al que muere sin Cristo. La paga del pecado es muerte. Santo. Todos hemos pecado contra Dios, conforme a lo que dice Pablo en Romanos 6:23 y 3:23. Hemos sido destituidos de su gloria. ¿Por qué? Porque no cumplimos con el propósito para el cual Dios nos llamó. Entonces, cuando usted le dice a una persona, Dios tiene un bonito propósito contigo, porque se ponen como muy... ¿Sabes cómo es? Pedro, yo te voy a decir algo. Ya vamos casi a terminar. No se apure, déle para allá. Porque el tiempo nos arropó. Pedro, cuando yo, por lo menos eso tú lo viste, ¿qué tiempo tiene en el Evangelio? Voy a cumplir 15 años en junio. Bueno, 15 años, quizás tú no viste. Yo creo que se puede dar el caso de que los primeros años tú quizás hayas visto eso, pero yo vi que cuando la gente predicaba un mensaje cristocéntrico, la gente salía llorando y se tiraba en el altar. Porque quebrantaba, hermano. Y llegaba a la casa llorando. Y se acordaba de que tenía alguien con alguien y iba por la mañana y a veces esa misma noche a arreglar sus cosas con él. Y al otro día tú le veías, tú decías, algo pasó con fulano, algo pasó con fulana. Porque tú veías que el rostro era diferente. Tú entendías que estaba en un monte con Dios o el Espíritu de Dios descendió y pasó algo con esa persona porque el mensaje quebrantaba a la gente. La gente salía llorando y salía con el rostro. ¿Qué está pasando hoy? Que la gente sale riéndose, sale alegre, sale dando brinco. ¿Qué es lo que está pasando? Recuérdate que cuando Esdras abrió el libro, que estaba muy abandonado, la gente estaba muy lejos de cuando palabras. Volvieron a la ley. Dice que cuando él abrió el libro, que comenzó a detallar lo que desnudaba a la gente y lo llevaba a entender que estaban mal, dice que el pueblo cayó de rodillas. Fue quebrantado. Fue quebrantado. Entonces, hace falta eso, Pedro. Mira, eso hace falta. Mira, Pedro, déjame decirte algo. Voy a concluir con lo de ahorita. Porque es que el mundo ve el evangelio como un aliciente
como una aspirina, como algo que es bueno oírlo para sentirse bien, pero todo lo contrario. Cuando hablamos ahorita del poder de Dios, estamos hablando de algo, de una fuerza quebrantadora, de una fuerza que humilla, Santo. de una fuerza que rompe todo muro de soberbia, de rebeldía. Santo. Esa resistencia de la cual habla el libro de los Hechos en capítulo 7, versículo 51, cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, que le resplandecía su rostro por la gloria de Dios, le decía, ustedes al igual que sus antepasados, son incircuncisos de corazón, ustedes se resisten al Espíritu Santo. Entonces, si hay una resistencia, eso quiere decir que tiene que haber un quebrantamiento. Entonces, cuando el Evangelio no se predica como debe de ser, como está pasando hoy en día, que lo que han hecho es un show. Santo. Oye, lo que han hecho es un show de mal gusto, donde la gente, más que oír palabras, lo que van a reírse con los predicadores, dando patas por los aires. Más lo que hace falta es que pongan 4 cuerdas y hagan un ring. Porque eso es lo que quieren. Entonces dije que no, que yo no soy humano. ¿Se acuerdan el tema? Que yo no soy humano. Entonces, si tú no eres humano, tú eres un diablo. Porque ¿qué tú haces aquí? Comiendo arroz y habichuela. Entonces, y que estoy transformado. Y que si yo que guay, y esa cosa. Mire, hermano Pedro. Gloria cuando usted a Dios. quiera saber si lo que está haciendo es correcto, enfócase en Jesucristo y en los apóstoles. Lo que ellos no hicieron, no lo haga. No lo haga. Porque la palabra de Dios trasciende todos los tiempos, todas las edades y todas las culturas. El Evangelio es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay un impacto como debería ser? Precisamente por eso, porque no se le está vendiendo o porque no se le está predicando, anunciando, proclamando el verdadero Evangelio. El Evangelio, óyeme bien, fundamentado en los principios, en esa cruz que todo el mundo, a muchos creyentes le están soltando para hacer el Evangelio más digerible. Óyeme bien. Gloria al Señor. El Evangelio contrasta con los intereses del mundo. El verdadero Evangelio atenta contra los intereses del mundo. El verdadero Evangelio desnuda al mundo. El verdadero Evangelio rompe el corazón de la persona y por eso que usted ve que mucha gente, aunque no se paren en una campaña, se van adoloridos de su casa porque el Evangelio lo golpeó. Pero al mismo tiempo, ese golpe del Evangelio le hace entender al Señor que ese golpe es para salvación, es para quebrantar su alma, para echar por tierra esa soberbia que Dios rechaza. Pedro, párate ahí. Vamos a concluir ya. A ti hay que traerte a ti rápido, porque tú tienes que traer la continuación de esta palabra. Que lo que pudiste dar, yo te conozco a ti, fue la introducción. Hemos llegado hasta aquí, el tiempo nos ha acorralado. El hablar con este hombre, uno para enriquecer el conocimiento y uno se goza. Y quisiera escucharle, porque este hombre habla de lo que no estamos casi escuchando a través de los medios ni en los labios de muchos predicadores. Que Dios lo bendiga a los evangelistas, a los pastores, a los que predican, pero quiera Dios que el Espíritu Santo nos ayude a hablar de la locura de la predicación. Este hombre nos ha bendecido hoy. Yo sé que esa amada audiencia que está ahí se ha gozado con esta palabra que este hombre ha traído a este lugar. Gloria al Señor. Pero te decimos siempre siempre te decimos que tienes que darle like a esto. Tienes que enseñárselo a la gente de este evangelio y de estas palabras. Tienes que hablarle que ha traído este hombre hoy a este día. Dale like a esto, enséñaselo a 100 o a 200 personas. Gloria al Señor, para que entiendan de que el evangelio de Cristo es el único evangelio que cambia y transforma a las almas. Estuvo contigo tu hermano pastor Pedro Julio Félix, gloria al Señor, y nuestro hermano Pedro Hernández. Pedro Hernández. Te prometemos que a Pedro Hernández, en el nombre del Señor, lo vamos a traer por acá nuevamente para que tú puedas seguirlo escuchando, porque lo que casi este hombre pudo traer hoy fue la introducción Así mismo, a este mensaje. Yo sé que hay muchas cosas que vamos a aprender de Pedro, gloria al Señor, hay muchas cosas que tú vas a aprender, así es que Dios te bendiga mucho. Amén. La paz de Dios sea sobre ti, hoy, mañana y siempre. Hermano Pedro, no podemos concluir sin usted hacer una oración sencilla, que sea de 30 segundos, por esa amada audiencia. Gloria a Dios. Padre amado, Dios eterno, tú que moras en la santura, en la santidad. Santo. A ti, Padre, te invocamos esta hora, porque ¿a quién iremos si tú tienes la solución de todos nuestros problemas, de todas nuestras aflicciones? Aleluya. Te damos la gracia por haberme traído este medio, te damos la gracia por esa audiencia que nos ha escuchado, porque sabemos que miles de personas están atentos y van a oír este mensaje que apenas se inició, porque es bastante largo. Pero te damos la gracia, Señor, y aprovechamos el tiempo para que aquellos que son creyentes, que son predicadores, que han visto esta entrevista,
que tengan en cuenta que hay que predicar la palabra fiel, sin adulteración, Santo. para que el pueblo de Dios tenga deseo de recibir la palabra como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedan crecer para salvación. Porque hoy en día se está predicando muchas cosas que no vienen de Dios, más la gente se está dejando engañar por estos falsos apóstoles que se hacen llamar enviados de Dios. Les pido que tenga misericordia, Padre, que quebrante lo que tenga que quebrantar, para que la potencia, el poder de tu santo evangelio, al cual el mundo lo estima por locura, pero que ese fue el método que usted escogió para salvar a los que creen, siga fluyendo y siga obrando para salvación de aquellos que se humillen en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén, amén. La paz de Dios sea sobre ti hoy, mañana y siempre. Tu hermano Julio Félix estuvo contigo, así que dale like a esto, enséñaselo a la gente y que pasen buen día. Gloria al Señor. Queremos enviarle un saludo a nuestro hermano Jesús David y su esposa a mi pastor Julie. Jesús David. Gloria al Señor y todo ese grupo. Encomienda a los Efesios, que el Señor bendiga ese grupo en el nombre del Señor. La paz de Dios sea contigo hoy, mañana y siempre. Shalom, shalom.